Dicen que nadie valora a los ángeles mientras los tiene cerca. Y Samuel fue el ejemplo perfecto. Su abuela le dio todo, amor, hogar y fe. Pero él la cambió por fiestas, amigos y orgullo. Lo que vas a escuchar no es solo una historia, es una lección sobre lo que ocurre cuando ignoramos a quien ora por nosotros. Así que, quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. Se dice que, en un pequeño rincón perdido entre montañas y caminos de tierra, allí, entre colinas verdes y un río que murmuraba secretos al pasar, vivía doña Elena y su nieto Samuel. Su casa, hecha de madera y tejas rojas, parecía parte del paisaje, abrazada por árboles frutales y rodeada del perfume de las flores silvestres que crecían sin permiso en el jardín. El amanecer solía llegar temprano allí, con el canto de los gallos, el sonido lejano del agua golpeando las piedras del río, y el aroma a café que doña Elena preparaba mientras el sol aún se desperezaba detrás de los cerros. Samuel solía levantarse tarde, estirándose con pereza y frotándose los ojos antes de salir descalzo al patio. Le gustaba ver cómo el sol pintaba el campo de dorado y escuchar a su abuela tararear esas melodías antiguas que nadie sabía de dónde venían, pero que a él le daban una sensación de paz que no sabía explicar. «Buenos días, abuela», decía entre bostezos, buscando el pan recién tostado sobre la mesa. «Buenos días, mi niño», respondía ella, sonriendo mientras servía el desayuno. «¿Dormiste bien?» «Sí, soñé que volaba sobre las montañas». «Ah, eso es porque tienes el alma libre», contestaba, limpiándose las manos en su delantal. «Pero no olvides, Samuel, que hasta las almas libres necesitan raíces para no perderse». Él sonreía sin entender del todo aquellas palabras, aunque las guardaba en algún rincón de su mente. Después del desayuno, la abuela solía salir al huerto. Samuel la seguía con una cesta de mimbre, ayudándola a recoger tomates, yuca o mazorcas. Entre ambos reinaba una complicidad serena, de esas que no necesitan muchas palabras. «Abuela, ¿por qué siempre te levantas tan temprano?», preguntaba, curioso, mientras arrancaba una hierba del suelo. «Porque la mañana tiene algo que la noche no», decía ella mirando al horizonte. «Tiene esperanza. Cada amanecer es una promesa nueva, hijo». «¿Y tú crees que todos los días traen promesas?». «Sí, pero no todos saben escucharlas. Algunos se levantan corriendo, otros renegando. Y solo los que agradecen las oyen». A Samuel le encantaba oírla hablar. Había en su voz algo que calmaba incluso al viento, y aunque a veces se aburría con tanto trabajo del campo, en el fondo sabía que ese lugar era su refugio. Las tardes eran lentas y dulces. Doña Elena tejía sentada en su mecedora mientras el nieto jugaba con los perros o corría tras las gallinas. Cuando el cielo se teñía de naranja, ambos se sentaban en la puerta a ver cómo el sol se escondía entre los montes. «Abuela, ¿tú nunca te cansas?». «Claro que sí», decía entre risas suaves. «Pero cuando uno hace las cosas con amor, el cansancio se vuelve liviano». «¿Y tú cómo haces para no enojarte cuando algo sale mal?». «Ay, hijo, yo aprendí que hay cosas que uno no puede controlar, y por eso no vale la pena llenarse de rabia. En cambio, cuando algo duele, cierro los ojos, respiro hondo y le hablo al cielo». Samuel la observaba en silencio, intentando imaginar qué decía exactamente cuando miraba hacia arriba con esa expresión serena, como si hablara con alguien que él no podía ver. A veces, en la noche, despertaba y la veía sentada junto a la ventana, mirando las estrellas. No decía nada, solo permanecía allí, quieta, con una calma que parecía venir de otro tiempo. Una madrugada, no pudo resistir la curiosidad y se acercó despacio. «Abuela, ¿qué haces despierta?», susurró. «Le hablo a la vida, hijo», respondió sin girar la cabeza. «Le pido que te cuide, que te dé sabiduría para no perder el camino cuando yo ya no esté». Samuel se quedó callado.
sintiendo que algo se le apretaba en el pecho. «No digas eso, abuela. Tú nunca te vas a ir». Ella sonrió con ternura. «Ay, mi niño. Todos nos vamos un día, pero lo importante es dejar algo que no muera cuando partamos». Después de ese día, Samuel empezó a mirarla diferente. Ya no como a una mujer vieja y frágil, sino como a una especie de raíz viva que lo sostenía todo. La casa, el campo, su infancia, su calma. Cada palabra suya era como una semilla que caía sin ruido, pero que tarde o temprano germinaría. Y así pasaban los días, entre la tierra, las risas, el olor a pan y los consejos sencillos que solo los corazones nobles saben dar. Samuel no lo sabía aún, pero esa vida tranquila que a veces le parecía rutinaria, era el tesoro más grande que alguna vez tendría. Los años pasaron como las estaciones del campo, lentos, silenciosos, pero inevitables. Samuel ya no era aquel niño curioso que correteaba entre las gallinas. Su cuerpo había cambiado, su voz se había vuelto grave, y en sus ojos brillaba ese fuego inquieto de quien empieza a sentir que el mundo es demasiado grande como para quedarse en un solo lugar. Tenía 20 años cuando empezó a hablar de irse, de conocer la ciudad, de probar lo que había más allá de las montañas. Su abuela lo miraba con ternura, aunque en el fondo sentía un presentimiento difícil de explicar, como si supiera que los caminos de los jóvenes no siempre van hacia la luz. Una tarde, mientras recogían los últimos frutos del huerto, Samuel dejó caer la cesta y suspiró con impaciencia. «Abuela, ¿no te cansas de lo mismo todos los días? Levantarse, sembrar, cocinar, dormir», dijo, con el tono de quien busca romper algo que lo asfixia. «La rutina solo cansa cuando no se hace con amor, mijo». «Es que yo quiero vivir, quiero sentir que hay más que este campo, más que estos árboles, más que este silencio». Doña Elena dejó la cesta en el suelo y lo miró a los ojos. «Y está bien que quieras vivir, Samuel. Solo asegúrate de no perderte buscándolo. Hay cosas allá afuera que parecen bonitas, pero no todas te harán bien». Él sonrió con un gesto casi burlón. «Abuela, no te preocupes tanto. Sé cuidarme. No dudo que sepas cuidarte del frío, del hambre o del cansancio», respondió ella suavemente. «Pero hay cosas de las que uno no sabe cuidarse hasta que ya es tarde». Samuel no respondió. Tomó su chaqueta y salió caminando hacia el pueblo, dejando atrás la voz de su abuela que se fue apagando entre los árboles. Al principio solo eran encuentros con amigos, risas, guitarreos en la plaza y promesas sin importancia. Pero poco a poco, las noches se hicieron más largas, el licor más frecuente y las palabras más vacías. Samuel empezó a cambiar sin darse cuenta. Se volvió más impaciente, más orgulloso, más distante. Doña Elena lo esperaba despierta cada noche. A veces oía el ruido de sus pasos tambaleantes al entrar y fingía dormir. Pero cuando él se encerraba en su cuarto, ella se levantaba despacio, encendía una vela y se quedaba mirando el vacío. En silencio, pronunciaba sus plegarias con voz quebrada. «Vida mía, protégelo. Aunque él no lo entienda ahora, no me lo sueltes, aunque se aleje de mí». Una madrugada, Samuel volvió con olor a alcohol y tierra. Entró dando tropiezos y la abuela lo estaba esperando en la sala. No gritó, no lo reprendió, solo lo miró largo rato. «¿Te parece esta la hora de volver, Samuel?» «No empieces, abuela. No he hecho nada malo. Solo me divertí un rato». «Sí, hijo, pero el problema no es lo que haces, sino lo que estás dejando de ser». «¿Y qué estoy dejando de ser?», respondió con fastidio. «¿El niño que no sale de casa?». «El hombre bueno que crié», dijo ella con la voz temblorosa. «Ese que escuchaba antes de responder. Ese que ayudaba sin que se lo pidieran. Ese que creía en sí mismo sin necesitar perderse para sentirse libre». Samuel bajó la mirada, pero enseguida la volvió a levantar con orgullo. «Ya no soy un niño, abuela. No necesito que me digas qué hacer.
y sin esperar respuesta subió las escaleras y cerró la puerta con fuerza. El silencio que quedó fue tan pesado que parecía llenar toda la casa. Doña Elena se quedó sentada, sin moverse, mirando el suelo. Luego suspiró profundamente y murmuró: «Ay, Samuel, ojalá entiendas algún día que no oro para que seas perfecto, sino para que no olvides quién eres». A partir de esa noche, las cosas cambiaron del todo. Samuel empezó a pasar más tiempo fuera que dentro. Los días se convirtieron en sombras breves entre una fiesta y otra. Su rostro se fue endureciendo y su mirada, antes inocente, se volvió cansada y distante. Doña Elena, sin embargo, no lo juzgó. Cada mañana seguía preparando su desayuno, aunque él casi nunca lo comía. Cada tarde, seguía dejando una luz encendida por si regresaba tarde. Y cada noche, sin importar la hora, se arrodillaba y le hablaba al cielo con el corazón hecho pedazos. «Te lo entrego, vida mía. Haz con él lo que yo ya no puedo. Si para que aprenda tiene que caer, dame fuerza para soportarlo, pero que nunca se olvide del camino de vuelta». El tiempo, mientras tanto, seguía pasando. Los días se fueron haciendo más fríos, las canas de doña Elena más visibles, y el corazón de Samuel más duro. Hasta que una mañana, al despertar, algo cambió. Había un silencio distinto en la casa, uno que no traía paz, sino presagio. Fue el comienzo de la prueba más grande, la que ni siquiera las oraciones de una abuela podían detener. Hey tú, antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué país y ciudad nos acompañas hoy? Escríbelo aquí abajo en los comentarios, me encantaría saberlo. Y déjame contarte algo, y es que el 99% de quienes ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. De verdad, gracias por estar aquí. El amanecer llegó cubierto de una neblina espesa. Los pájaros cantaban con una calma extraña, como si adivinaran que algo iba a cambiar para siempre. Samuel despertó con la mente aún nublada por el cansancio y el eco de una noche más entre risas vacías. Buscó a su abuela para el desayuno, pero no oyó el ruido habitual de los platos ni el olor del café. Llamó 1, 2, 3 veces. Silencio. Caminó hasta su habitación y la encontró recostada, inmóvil, con el rostro pálido y la respiración débil. «¡Abuela!», gritó corriendo hacia ella. «¡Abuela, despierta!». Doña Elena abrió los ojos con esfuerzo y trató de sonreír. «Tranquilo, hijo. Solo me siento un poco cansada». «No, no estás bien. Voy a buscar ayuda». «No te preocupes, Samuel», susurró. «Hay cansancios que no se curan con descanso, sino con paz». Esas palabras quedaron flotando en el aire como un eco que dolía. Samuel salió corriendo hasta el pueblo, buscando al médico. Cuando regresaron, el diagnóstico fue frío y directo. La abuela estaba muy débil. Su corazón ya no tenía la fuerza de antes. A partir de ese día, la casa se llenó de silencio, de pasos suaves y de rezos en voz baja. Samuel no se apartaba de su lado. La miraba dormir, le acomodaba las mantas, le hablaba de cosas que ya no importaban, solo para llenar el vacío. En las noches, se sentaba junto a ella y la observaba mientras su respiración se hacía más lenta, más frágil. Y en ese silencio, comenzó a sentir el peso de todo lo que había dicho, de todas las veces que la hizo esperar, de cada mirada indiferente que ahora le dolía recordar. Una noche, la abuela despertó y lo miró con ternura. «Samuel, ¿te acuerdas cuando eras niño y te daba miedo la oscuridad?». Él asintió en silencio. «Siempre te decía que cerraras los ojos y confiaras, que mientras orara por ti nada te pasaría». Samuel bajó la cabeza, luchando contra las lágrimas. «Y tú nunca fallaste, abuela. Siempre estuviste ahí, aunque yo no lo merecía». Ella le tomó la mano con esfuerzo. «No digas eso, hijo. El amor no se merece, se da. Y yo solo he hecho lo que toda alma que ama hace.
Confiar en que un día entenderás lo que realmente importa. Samuel no pudo responder. Sintió que algo dentro de él se quebraba, una mezcla de culpa, tristeza y gratitud que lo hacía temblar. Se quedó mirándola, deseando poder detener el tiempo, pero el reloj no se detuvo. Durante los días siguientes, Samuel comenzó a cambiar sin darse cuenta. Ya no salía al pueblo, no buscaba a sus amigos ni las fiestas. Se levantaba temprano, preparaba la comida, limpiaba la casa y pasaba las tardes leyendo los viejos libros de su abuela, los mismos que antes despreciaba. Cada página le parecía una lección que no había querido aprender. Y en las noches, cuando el sueño no llegaba, se sentaba junto a la cama y le hablaba a ese silencio inmenso que parecía escuchar más que nadie. Si estás ahí, si puedes oírme, ayúdala. No quiero nada para mí, solo un poco más de tiempo para decirle todo lo que no dije. Prometo cambiar, prometo ser mejor, pero no te la lleves aún. Era la primera vez que Samuel oraba con el corazón. No repetía palabras aprendidas, no pedía por capricho. Hablaba como quien se desgarra, como quien comprende que hay cosas que solo el alma puede decir. Pero los días siguieron pasando, y la salud de doña Elena se apagaba lentamente, como una vela que resiste al viento. Hasta que una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas y el cielo se pintaba de dorado, ella lo llamó con voz suave. «Samuel». Él se acercó rápido, arrodillándose junto a la cama. «Aquí estoy, abuela. Prométeme algo, hijo. Lo que sea. Prométeme que no te vas a olvidar de orar, que aunque el mundo te grite que no tiene sentido, tú seguirás hablando con el cielo. Esa es la única forma de no perderte nunca». Samuel asintió, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Te lo prometo, abuela. Te lo juro con todo mi corazón». Ella sonrió débilmente. «Entonces ya puedo descansar». Sus dedos se aflojaron lentamente entre los de Samuel, y un silencio absoluto llenó la habitación. El muchacho quedó de rodillas, inmóvil, con el corazón hecho pedazos. No gritó, no lloró al principio. Solo se quedó ahí, sosteniendo su mano, como si al hacerlo pudiera detener la despedida. Cuando por fin el llanto llegó, fue profundo, desgarrador, el tipo de llanto que vacía y limpia. Esa noche, Samuel no durmió. Se sentó frente a la ventana mirando el cielo. No dijo una sola palabra en voz alta, pero dentro de él algo se encendió. Una fe nueva, diferente, hecha de pérdida pero también de esperanza, porque en medio del dolor más grande, sintió que no estaba solo. Sintió, de algún modo, que su abuela seguía ahí, en ese silencio inmenso, cuidando de él como siempre lo había hecho. Desde entonces, cada vez que la brisa movía las cortinas, Samuel pensaba que era ella, recordándole su promesa. Y cuando el amanecer lo sorprendía de pie, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón un poco más firme, susurraba con voz baja, pero segura: «No me olvidé, abuela. Estoy aquí, y sigo hablando contigo». Pasaron los días, y el silencio en la casa se volvió casi insoportable. Cada rincón parecía guardar la voz de doña Elena, su risa suave, el sonido de sus pasos. Samuel no sabía cómo llenar ese vacío. Dormía poco, comía menos, y caminaba sin rumbo entre los surcos del campo, mirando al cielo con los ojos perdidos. Una noche, cuando la tristeza se volvió insoportable, entró en la habitación donde su abuela solía orar. El pequeño altar estaba intacto, con la lámpara aún sobre la mesa y el aroma de las flores secas que ella tanto cuidaba. Samuel cayó de rodillas, sin poder contenerse. Las lágrimas le corrían sin freno, y entre sollozos empezó a hablar. «No sé si puedes oírme, pero te necesito. Me dijiste que no dejara de orar, pero no sé cómo hacerlo. Me enseñaste que la fe no se repite con palabras, sino con verdad. Y eso intento ahora». Cerró los ojos con fuerza, apoyando las manos en el suelo. «Perdóname por cada vez que te hice llorar.
por cada día que elegí el ruido en lugar de escucharte. No supe valorarte, abuela, y ahora daría todo por tener una sola tarde más contigo. Pero si no puedo, entonces déjame honrarte de otra forma. Enséñame a ser alguien que no viva solo para sí mismo. El viento se coló por la ventana, moviendo una hoja del cuaderno donde doña Elena solía escribir pensamientos y plegarias. Samuel lo abrió con las manos temblorosas. En una página, escrita con letra firme, leyó: «Quien siembra con amor, cosechará esperanza, incluso si no vive para verla florecer». Esa frase lo golpeó como una luz. Se quedó mirándola durante minutos, y algo cambió dentro de él. Se levantó lentamente, respiró profundo, y por primera vez, no sintió solo tristeza, sino propósito. A la mañana siguiente, Samuel salió al campo. Las tierras estaban secas, abandonadas. Nadie las había trabajado desde que su abuela enfermó. Se arremangó la camisa, tomó la azada y comenzó a cavar. El sol le quemaba la piel, las manos se llenaban de ampollas, pero no se detuvo. Cada golpe contra la tierra era una promesa, cada surco una oración silenciosa. En las tardes, cuando el cansancio lo vencía, se arrodillaba frente al río que cruzaba el valle y murmuraba con voz temblorosa: «Dios mío, si puedes escucharme, no te pido riquezas ni milagros, solo dame fuerza para hacer de este lugar algo digno de su memoria. Que cada semilla que plante sea una ofrenda, que cada fruto sea una señal de que no la olvidé». Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Poco a poco, la tierra comenzó a responder. Brotes verdes surgieron entre el polvo, y con ellos, una nueva esperanza. Los vecinos del pueblo, al verlo trabajar solo, se acercaban a ayudar. Samuel los recibía con humildad, y cada vez que alguien le preguntaba cómo encontraba fuerzas, él respondía: «No estoy solo. Todo esto es el resultado de una promesa. El campo floreció. Los árboles dieron sombra, los frutos llenaron las canastas, y la casa volvió a tener vida». Un día, mientras miraba el horizonte, Samuel sintió una brisa cálida recorrerle el rostro. Cerró los ojos y sonrió. «Lo logramos, abuela», susurró. «Cumplí mi palabra». Esa noche, antes de dormir, volvió a arrodillarse, no por costumbre, sino por gratitud. «Gracias por no soltarme», dijo en voz baja. «Gracias por enseñarme que la fe no se trata de pedir, sino de confiar incluso cuando todo parece perdido. Prometo seguir orando, no solo con palabras, sino con actos, con trabajo, con amor». Y así lo hizo. Con el tiempo, Samuel se convirtió en un ejemplo para el pueblo. A los jóvenes que llegaban con sueños confusos, les hablaba del valor de la paciencia, del esfuerzo, del amor que todo lo sostiene. Mi abuela decía que orar es hablar con la vida, solía decirles. Y cuando hablas con sinceridad, la vida te responde, aunque a veces lo haga con silencio. Pasaron los años, y la cosecha creció abundante. Samuel formó su propia familia, enseñando a sus hijos lo que él había aprendido con dolor: que la fe no se pierde, solo se adormece, y que siempre hay un modo de despertarla. Cada tarde, antes de que el sol se escondiera, caminaba hasta el árbol más alto del campo, se arrodillaba frente a él, y cerrando los ojos, murmuraba: «No me olvidé, abuela. Sigo aquí, sigo orando». Y el viento, como si respondiera, movía suavemente las hojas, dejando en el aire una paz que solo sienten los que han aprendido que la fe, cuando nace del amor verdadero, nunca muere. Dicen que hay oraciones que siguen vivas, aunque la voz que las pronunció ya no esté. Samuel lo aprendió cuando comprendió que la fe no es pedir, sino confiar, incluso cuando todo parece perdido. Su abuela se fue, pero su amor quedó sembrado en la tierra, en cada amanecer, en cada respiración agradecida. Y así entendió que quien vive con fe nunca está solo, porque el amor verdadero no desaparece. Se transforma en fuerza,
en propósito, en vida. Así que, si hoy extrañas a alguien, si sientes que el camino pesa, recuerda que hay oraciones que aún te sostienen. Solo cierra los ojos, habla con el cielo y confía, porque los que amaron de verdad nunca se van del todo. Quédate con esta historia, compártela si te tocó el corazón y suscríbete para más relatos que alimentan el alma. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.